y un honor darle la palabra al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. Muy buenos días a todos. Inicialmente permítanme pedir disculpas por el atraso. Había olvidado de la complejidad de la ciudad de Distrito Federal para desplazarse de un lugar a otro. Les agradezco la amabilidad y la paciencia que han tenido. Saludar con mucho respeto, con mucho cariño y admiración a nuestro profesor Enrique Semo. Para mí es un honor estar al lado de él, compartiendo con él y participar en un encuentro, en un seminario que se lo realiza en homenaje a él, a su obra, a su trabajo, a sus investigaciones, a su compromiso, a sus ideas, a las becas que ha proporcionado y que nos ha proporcionado a muchos, no solamente en México, sino también en América Latina, en cuanto a la investigación histórica, en cuanto a el estudio. Saludar a los miembros de la facultad que han tenido la amabilidad de brindarnos el auditorio para llevar adelante este encuentro, saludar a antiguos profesores, a los jóvenes alumnos con los que nos reencontramos. He pensado que la mejor forma de rendir homenaje a mi profesor Enrique es reflexionando sobre algunos aspectos puntuales de la historia contemporánea de Bolivia. No quisiera hacer un recorrido general que ustedes han estado atentos en los medios de comunicación, en la prensa, que saben lo que en términos generales sucede en Bolivia. Quisiera referirme a algunos puntos novedosos, algunos nudos, complejos, contradictorios, pero a la vez novedosos, la historia boliviana, que pueden ayudar también a entender parte de la historia latinoamericana pasada y algunas posibilidades de la historia latinoamericana futura. Bolivia, país ubicado en el continente de Latinoamérica, cerca de 1.200.000 kilómetros cuadrados, fundamentalmente Amazonía, parte de valles y el altiplano. 10 millones de personas, población mayoritariamente indígena. País, al igual que México, con una larga historia colonial, previa a la historia colonial, con una larga historia de civilizaciones indígenas originarias de gran desarrollo tecnológico y cultural que fueron aplastadas en tiempos coloniales. Al igual que México, a inicios del siglo XIX, procesos de constitución de repúblicas, de constitución de estados, de búsquedas de cohesionar poblaciones diversas, al igual que México en el siglo XX, con procesos de constitución de nación, de estado, de nacionalizaciones que recuperaban el control de los recursos públicos, de esfuerzos por industrializar, de esfuerzos por sustituir importaciones. A diferencia de México, fines de esta década de los 60, objeto de dictaduras militares, lugar donde murió el Che, lugar de presencia de un fuerte movimiento obrero, desorganizado por las reformas neoliberales, de una recurrente emergencia de un fuerte movimiento indígena campesino que en el siglo XXI tuvo la habilidad de articular al resto de los sectores sociales subalternos para permitir la presidencia
del primer presidente indígena de Bolivia, la transformación del Estado mediante una nueva correlación de fuerzas y un proceso de transformación económica, estatal y social que ya lleva 10 años. Más o menos ese sería un recordatorio general y superficial de nuestra querida Bolivia. Sobre este marco general de conocimiento, quiero referirme ahora a algunos aspectos puntuales que emergen de la experiencia boliviana, de la lucha del pueblo boliviano. Algunas son de carácter más político y me voy a luego dedicar a las de carácter más económico al final. Una de las primeras experiencias, o lecciones de la experiencia boliviana más bien, es una reconceptualización del tema democrático. Los que provenimos de la izquierda, latinoamericana en general, pero también mundial, durante mucho tiempo fuimos educados, fuimos formados en una lectura sospechosa sobre la democracia. Hasta cierto punto incómoda. La democracia, en términos de derechos políticos, de derechos sociales, de derechos culturales, de libertad de asociación, de agrupación, de opinión, de pluralidad, fue vista como una etapa incómoda y transitoria previa a la revolución. La revolución era el gran objetivo, es el gran objetivo. Y la democracia podía ser, como no podía ser, una etapa transitoria. Provenimos de una generación educada en una mirada devaluada del hecho democrático. No estoy reduciendo el hecho democrático a las elecciones, sino al conjunto de derechos políticos, sociales y culturales de la población, de los que el derecho a votar es uno de ellos. Lo que ha mostrado la experiencia boliviana, nuestra experiencia, es que lo democrático no solamente es una etapa previa a un proceso revolucionario, sino es el espacio mismo, el escenario mismo de un proceso revolucionario. Es en la radicalización de los espacios democráticos que la sociedad encuentra el lugar fructífero, fértil, para potenciar estructuras organizativas, para constituir sujetos movilizados, para avanzar en sus conquistas. Pero no estoy hablando de la democracia fósil, de la democracia entendida como institución, como régimen de partidos y hecho electoral. Eso yo lo califico como el ámbito fósil de la democracia. Estoy hablando de la democracia como desborde, como reapropiación plebeya, popular de estos espacios, como ampliación creciente de la capacidad de las personas para tomar decisiones en el ámbito local, en el ámbito regional, en el ámbito nacional, en el ámbito de la vida política, en el ámbito de la vida social, en el ámbito de la vida cultural, en el ámbito de la vida económica. No podríamos entender el proceso boliviano, la emancipación de las naciones indígenas, la rearticulación de lo popular, sin el hecho democrático más allá de su mirada fósil, sin el entendimiento de lo democrático como espacio necesario, de lo democrático como espacio imprescindible de ampliación de derechos, de ampliación de organización, de desborde de organización y de desborde de participación. De hecho, el socialismo mismo debiera ser reconceptualizado como una ampliación multiforme de lo democrático llevado de lo político a lo económico, de lo político a lo social, de lo político a lo familiar, de lo político a lo cultural.
Hemos aprendido que cualquier método de lucha, electoral o el armado, sin apropiación social, sin participación social, o dan lugar o al oportunismo o al reformismo. No es el método el que define la trayectoria revolucionaria de un proceso. Es cuán participativo es, cuánto los sectores sociales se involucran, o en un método o en otro método, como hecho social, como desborde, como participación de la propia sociedad en el ejercicio de ese método. Ha de depender la dimensión de la participación social para definir su carácter progresista o su carácter conservador, su carácter revolucionario o su carácter reformista. Una segunda lección, un segundo aprendizaje que nos manda, que nos da la experiencia boliviana, es una definición en torno al debate de si se debe tomar el poder o no se debe tomar el poder. Que es un debate también muy propio, entiendo acá. ¿Hay que tomar el poder o hay que construir poder? Yo creo que la experiencia boliviana nos ayuda a entender que este es un falso debate, que es una falsa disyuntiva. Y esta falsa disyuntiva se asienta sobre una manera equívoca de entender el Estado. El siglo XX estuvimos marcados, los que venimos de ese siglo, aunque seamos su último coletazo, que el objetivo de un proceso revolucionario, de una organización revolucionaria, es la conquista del poder político. Hay que conquistar el poder político. Unos vía urnas, otros vía la lucha armada. El objetivo es la conquista del poder político. Conquistando el poder político se puede llevar adelante muchas transformaciones. Se puede transformar la sociedad, se puede redistribuir riqueza, etc. Tanto más radical si se hace por la vía armada, porque no tienes que estar equilibrando con las estructuras de coerción del viejo régimen, más complicado, más largo, pero igualmente posible por la vía electoral, que te obliga a transacciones y a pactos que pueden ralentizar tus propuestas de transformación social. ¿Cuál es el problema de esta mirada concentrada en la toma del poder, exclusivamente en la toma del poder? Que olvida que el Estado, todo Estado, por muy revolucionario que sea, es un monopolio. Es un monopolio de decisiones, es un monopolio de coerciones, es un monopolio de tributaciones, es un monopolio de lo universal, es un monopolio de lo colectivo, es un monopolio de lo común. Es un proceso de monopolización de decisiones en la gestión de lo común. Gracias. Si olvidamos eso, toda toma de Estado es una toma también de una estructura que monopoliza decisiones, de unas instituciones que monopolizan capacidades decisionales. Y si solamente nos quedamos en la toma del poder del Estado, lo que se está consolidando es la sustitución de una administración, de una burocracia, por otra administración, por otra burocracia. Más ligada a lo popular,
bien intencionada, con buenas propuestas, pero una burocracia o una nueva élite que asume el control de estos monopolios y de estas decisiones. Ahí es comprensible la crítica que se hizo y que se sigue haciendo a la estrategia de las izquierdas de la toma del poder. Tienen razón en parte. El proceso revolucionario no puede contentarse con la toma del poder, o no puede reducirse a la toma del poder. Si hemos de llamar revolución, hemos de llamar al desborde de la sociedad organizada en la toma de decisiones, no en la monopolización bien intencionada de la toma de decisiones. Pero su contrario también es falso, o también es equívoco. Quienes dicen, no hay que mancharse con el Estado, es un monopolio, es una maquinaria, es un aparato que concentra decisiones, que expropia la voluntad colectiva y no hay que mancharse con el Estado. Y hay que dedicarse entonces a construir poder desde la sociedad. Cometen el equívoco, pero a la inversa. ¿Por qué? Porque en primer lugar, permiten que la administración de lo común, la administración de los bienes colectivos, el presupuesto general del Estado es una forma de administrar los bienes colectivos, son nuestros impuestos. La administración del petróleo, el gas, la energía eléctrica, son bienes colectivos, son nuestros bienes colectivos, son patrimonio de nosotros. No es de un gobierno, es de la población. Pues si renunciamos a la lucha por el Estado, esta administración legal, consuetudinaria, heredada, aunque no deseada, de los recursos comunes, recursos naturales, sistemas de enseñanza, medios de coerción, legalidad, civilidad, historia, etcétera, queda bajo la administración, dejamos que siga en manos de unos pocos. Quienes renuncian a la lucha por el poder del Estado están permitiendo, tolerando, que esa administración de los recursos comunes se mantenga vigente, siga adelante, es decir, siga privatizándose. No es lo que quieren los compañeros que renuncian a la toma del poder, no desean eso, claro que no desean eso, pero en los hechos generan eso, en los hechos reproducen eso. En segundo lugar, no luchar por la toma del poder permite que el Estado, este monopolio de decisiones y de concentración de la gestión de los bienes comunes de una sociedad, de un país, de una patria, siga desorganizando lo social, siga reglamentando lo social, porque el Estado mantiene el monopolio de los reglamentos de la sociedad, el monopolio de lo universal, el monopolio del sentido común de la vida cotidiana, es decir, el monopolio de los sistemas lógicos y de los sistemas morales que tiene una sociedad. Me aíslo en mi lugar, me aíslo en mi comuna, intento introducir un nuevo sistema de vida, una nueva relación entre los seres humanos sin jerarquías. Perfecto. Lo hago yo, lo hacemos 20, lo hacemos 100, lo hacemos 500. ¿Y los 100 millones de la población? ¿Y los restantes 120 millones de la población? Que a diario hacen trámites, que a diario van al trabajo, que a diario van a la universidad, que al diario buscan una titulación, que a diario ven un informativo, que a diario ven una telenovela. ¿Qué con ellos? Yo estoy muy bien en mi comuna,
y he construido relaciones comunitarias, socialistas, comunitaristas. Sí, tú y tus amigos. ¿Y el resto? Lo peor, todo lo público, lo comunitario no estatal, que la sociedad puede producir autónomamente y que produce autónomamente al margen del Estado, al quedar fragmentado, al quedar aislado, a la larga ha de quedar subsumida por el propio Estado y por la propia lógica de valorización del capital. ¿No es acaso lo que ha sucedido con las expresiones culturales, artísticas, musicales, estéticas, que siempre han ido emergiendo por fuera del Estado y que a la larga han quedado subsumidas en su aislamiento y fragilidad por la propia lógica del Estado y por la propia lógica de la acumulación? Si solo busco tomar el Estado, límite. Si solo busco construir al margen del Estado, por fuera del Estado, poder, límite. La experiencia boliviana ha mostrado de que las dos son necesarias, de que una implica a la otra y la otra necesariamente requiere a la primera. ¿Dónde encontramos nosotros el error? En concebir que el Estado es una cosa, una máquina, en la definición althuseriana. Y en tanto cosa y máquina, o conquistable o rechazable. Unos quieren entrarse a la máquina y ser totalizados por la máquina. Otros dicen, no voy a acercarme a la máquina, me alejo de la máquina. Pero ambos consideran que el Estado es una máquina externa a ellos. Una máquina de pocos, cuando en verdad el Estado es una relación de todos. El Estado es una relación en la que estamos involucrados desde que nacemos. Aunque no lo querramos, ¿quién nos certifica nuestro nombre? ¿Quién nos da nuestra titulación escolar? ¿Quién nos enseña lo que es la luz roja o la luz verde de la señalización cuando vamos en la calle? ¿Quién nos forma en lo que es aceptable e inaceptable en la vida cotidiana? ¿Lo repugnante o lo deseable? ¿Quién genera nuestras expectativas de lo deseable, de lo posible, de lo moralmente necesario y de lo racionalmente requerido? Los seres humanos se forman así, desde que nacen. Es decir, son Estado, forman parte de la relación Estado. Donde depositamos la creencia de lo común, desde nuestro símbolo, nuestra bandera o nuestro escudo, o nuestros héroes o nuestros mártires, o nuestro patrimonio nacional. ¿Quién administra eso? Es nuestro. Nos da sentido de vida, nos da pertenencia, nos da raíz. Pero la administración de esa raíz, de nuestros símbolos, de nuestra bandera, de nuestros héroes, de nuestros recursos comunes, de la aceptación de la ley o del rechazo de la ley, de la creencia que la educación es necesaria, todo eso es Estado. Pasa bajo la forma Estado. Nosotros somos también relación Estado. Todo ser humano es relación Estado en la sociedad contemporánea. Ha habido sociedades sin Estado en América Latina, por supuesto. Pero hoy todo pasa por el Estado. Así como decimos que todo pasa por el capitalismo, y aún la economía agraria, campesina, más aislada, al entrar en el proceso de compra y venta de productos, entra subsumidamente en las relaciones de comercio, del flujo del capital en su conjunto. Lo mismo pasa con el Estado. Desde que nacemos somos Estado, somos parte de la relación Estado. Desde que adquirimos valores cívicos y normas de comportamiento moral en la vida, somos relación estatal.
partícipes no activos, no conscientes, pero partícipes de la relación estatal. El Estado es, pues, como dice Marx, una comunidad ilusoria, pero es comunidad, es decir, nos involucra, es el depositario de del sentido de lo común que tiene una sociedad, una persona, una ama de casa, un estudiante, un joven estudiante. ¿Qué en común tenemos los mexicanos? Pues eso, que lo que tú crees que es lo común entre los mexicanos pasa por la relación estatal. ¿Qué en común tenemos los bolivianos? Como historia, como tradición, como héroes, como esperanzas, pues eso pasa por la relación estatal. El Estado es una comunidad ilusoria, pero en principio es comunidad. Es el monopolio de esa comunidad. Es el espacio de lo común de una sociedad, de lo colectivo, de lo universal, y ahí radica su fuerza y su transversalidad en todos los habitantes de un territorio. Nadie está al margen del Estado, aunque luchemos contra el Estado, pero nadie se mueve al margen de la relación del Estado. Pero Marx dice luego, es ilusorio, es una comunidad, pero es ilusoria. Es una frase perfecta. El Estado es una relación también ilusoria. Es una falsa comunidad, pero es comunidad. ¿Por qué es falsa comunidad? Porque eso que es el espacio de lo común, de lo colectivo, de la narrativa, de los hechos, de las instituciones, de los recursos y del porvenir colectivo, anidado en el Estado, está monopolizado por unos cuantos. No es una comunidad real. Está monopolizada. Entonces es ilusoria, pero es comunidad. Esta es la relación paradojal del Estado. Ahí radica su magia y su límite. Es una relación paradojal. Porque el Estado agrupa tu narrativa como ser vivo en tanto partícipe de una pertenencia colectiva, pero lo hace desde el ámbito del monopolio, no de la relación directa entre los seres, sino a partir de la monopolización de la administración de esos bienes comunes, de esos recursos comunes, de esos derechos comunes. Y ahí también radica el fetichismo de la forma Estado. ¿Qué hacer? Frente a una relación paradojal, se requiere también una revolución paradojal. No puedes escapar a la relación paradojal aislándote de ella, sino revolucionando paradójicamente también esa propia estructura paradojal. ¿Qué es lo que nos enseñó la experiencia boliviana con sus límites y sus potencias? Que hay que conquistar esa relación social de lo común, que no puede renunciar a la conquista de esa relación social, para impedir su continua privatización, para limitar su monopolización oligárquica, pero a la vez tienes que democratizar la toma de decisiones, dentro del Estado y por fuera del Estado, que la única manera de eludir permanentemente y perpetuamente la conversión en una nueva burocracia que administre ese aparato que monopoliza los bienes comunes es la permanente, ininterrumpida, creciente democratización de esas decisiones. Pero a la vez de la democratización de decisiones y de la creación de otro tipo de universales, es decir, de bienes comunes por fuera del Estado. Conquista del poder, construcción de poder. Si solo tomas el poder, reformismo. Si solo conquistas, quieres construir el poder sin tomar el poder, utopismo estéril o ludismo político.
La una y la otra no son salidas. La salida es las dos. Solo la lucha creciente por la democratización de las estructuras del Estado puede limitar tu conversión en una nueva burocracia. Pero solo la lucha desde el Estado puede ayudar a que esos espacios de autonomía, esos espacios de autoorganización no estatales, puedan irradiarse, puedan articularse y puedan universalizarse. Es una maldición, pero es una maldición real, digámoslo así, necesaria. ¿En qué momento el Estado irá al basurero de la historia, como decía alguna vez Marx? Solo la lucha va a decidirlo. Está claro que más pronto que tarde, en una o en dos o en tres o en 5 o en 10 generaciones, se tiene que abandonar el monopolio de lo universal. Que ese monopolio tiene que ser democratizado, que lo universal, lo común, lo colectivo, tiene que ser un fruto directo de los seres humanos. Al igual que la riqueza. Decía Marx, ¿por qué existe la forma valor? ¿Por qué existe la forma mercancía? No era un tema de voluntarismo. Es el resultado del intercambio de las personas, de sus productos, mediado por una abstracción. ¿Y por qué se produce esa abstracción? Porque lo que producimos hasta el día de hoy no es una producción social, es una producción local, fragmentada, privada. Y el encuentro entre las personas no se da de manera directa, sino a través de sus productos, bajo la forma de una abstracción, el valor, el trabajo depositado en el producto. Lo mismo pasa con el Estado. La solución de la superación de la forma mercancía es la solución de la forma Estado. La superación del Estado se dará cuando la construcción de lo universal, de lo común, de lo colectivo, no requiera de la mediación de un monopolio, sea un producto directo de las personas libremente asociadas. Sí. Es decir, es una producción de riqueza y es una producción de universales socializada. En tanto no lleguemos a eso, la forma Estado existe y la forma mercancía existe. Por eso hay una unión indisoluble entre forma Estado y forma mercancía. Y las formas del valor del capítulo primero del Capital es en verdad la lógica de la constitución de la forma estatal. Ahí está el secreto de la teoría del Estado de Marx, en la forma valor, en las distintas formas del valor hasta llegar a la mercancía, que es la constitución de la forma estatal como monopolio de las decisiones comunes, como el representante universal de todos que no han podido construir de manera directa una producción de lo colectivo, de lo común, de lo universal de manera directa, sino mediado por un monopolio llamado Estado. Entonces la lucha contra la forma Estado es similar a la lucha contra la forma mercancía. Y no se combate la mercancía diciendo, listo, quemo el dinero. Eso no es una forma de combatir la forma mercancía. O no uso dinero. Sí, yo no puedo usar dinero mientras viva con 20 personas y el resto de las personas se ven obligadas a usar el dinero, a comprar cosas, no pueden producir. Tienen que tener la ropa que produce el de allí. ¿Y cómo yo no puedo producir y no tengo contacto con él? ¿Qué tengo que hacer? El dinero para comprar la ropa. O no tengo el maíz que produce aquella persona porque yo produzco autopartes de autos. ¿Cómo obtengo el maíz de la otra persona? Si no estamos asociados comunitariamente, el dinero para comprar. Renace permanentemente en nuestro aislamiento la forma dinero. Renace permanentemente en nuestro aislamiento la forma Estado. Es la otra cara de la forma Estado, la forma dinero. Y de la forma dinero, su otra cara es la forma Estado. Es lo uno por lo otro.
la lucha por la hegemonía. ¿Cómo se da una transformación social? El viejo debate. Hay que hacer un largo proceso de trabajo cultural, de transformación cultural del pensamiento y del sentido común, que permita generar una masa social crítica portadora de una nueva voluntad colectiva, de una nueva organización social. Guerra de posiciones en el lenguaje gramsciano. No. Hay que preparar una acción colectiva, cuanto más masiva, popular y participativa mejor, pero de impacto inmediato. La toma del Palacio de Invierno. Guerra de movimientos en el lenguaje gramsciano. Guerra de posiciones, Occidente. ¿Por qué? Porque hay sociedades con instituciones más estables, con esas casamatas y trincheras de las que hablaba Stalin, más complicadas, más difíciles de ocupar. Guerra de movimientos, Oriente. Es más fácil una acción contundente de golpe y de derrota del adversario. La primera, entonces, una larga lucha por la transformación cultural, por los esquemas lógicos y morales. Hay que seducir primeramente a la sociedad. La otra, hay que hacer una lucha rápida por derrotar al adversario. ¿Cuál es la verdad? Otra vez, para mí, y por la experiencia boliviana, es un falso debate. No es cierto que uno es Occidente y el otro es Oriente. No es cierto que uno es factible en sociedades más desarrolladas, industriosas, primero las transformaciones culturales, y que la otra, en sociedades más agrarias, de instituciones más débiles, es más factible la otra, la de la guerra de movimientos. La experiencia boliviana muestra de que ambas son necesarias en cualquier parte y en cualquier momento histórico. ¿Qué ha pasado en Bolivia? Largo e intenso proceso. Guerra del agua para recuperación de la propiedad del agua, guerra del gas para recuperación de la propiedad del gas, elecciones, victoria del presidente Evo, enfrentamiento con la derecha conservadora, golpe de Estado. Uno diría, es básicamente una fuerza movilizada que en un momento determinado logra una victoria y derrota al adversario. No es cierto. La victoria electoral del presidente Evo, 2005-2006, está precedida por victorias culturales previas. La derrota política y militar de la derecha el año 2008, cuando hizo un golpe de Estado, está precedida por victorias discursivas, por victorias culturales, por la lucha por un nuevo sentido común del orden de la sociedad y del mundo. No se hubiera llegado allí donde se llegó si en los años previos no se hubiera debatido, no únicamente en los ámbitos académicos, ni únicamente en el Parlamento, sino en el ámbito social, en las asambleas, en las reuniones de la calle, en la reunión de los albañiles cuando están comiendo, en las reuniones de las amas de casa cuando están comprando la verdura. Si no se hubiera discutido previamente, no se hubiera combatido previamente las ideas dominantes. ¿Qué ideas dominantes había en Bolivia? Que la inversión extranjera es la mejor, que la globalización nos va a traer el desarrollo, que la privatización nos trae capital, nos trae tecnología y va a traer beneficios para los pobres, que todos nos vamos a convertir en pequeños empresarios, que ya no hay clase obrera. Eso era el sentido común en Bolivia durante 20 años. Eso se discutía en la cátedra universitaria. En vez de economía política, había marketing político o había management empresarial.
En los discursos sindicales no se debatía sobre la lucha de clases, se debatía cómo apoyar a la empresa para que salga adelante. Los periodistas en la televisión hacían bromas o comentaban sobre que habían llegado unos extranjeros trayendo mucha tecnología y mucho capital, y que eso era muy bueno porque nuestros jóvenes podían aprender de los extranjeros. Eso era el sentido común. Y ese sentido común en la radio, en la televisión, en los programas de información, en los comentarios de los periodistas, en los periódicos, en los editoriales, en la charla cotidiana del albañil, en la charla del taxista, en la charla de ama de casa que está viendo su telenovela, ese sentido común se lo tuvo que combatir previamente. ¿Con qué? Con otro sentido común. Nacionalización, recuperación de los recursos naturales, soberanía, gobierno indígena, asamblea constituyente. Un conjunto de ideas, fuerzas, que comenzaron a despertar la atención de gente que anteriormente no se involucraba en esos debates. ¿Qué tiene que ver una telenovela con asamblea constituyente? Pues si no logras eso, estás perdido. Si la señora que está viendo su telenovela no menciona otras percepciones lógicas y morales, no es posible tu revolución. Estos discursos de nuevas ideas, nuevas propuestas, comenzaron a germinar, aprovechando las fisuras del régimen, aprovechando sus contradicciones del régimen, aprovechando las falacias del régimen dominante, aprovechando las falsas expectativas y la frustración que había generado en la gente, comenzaron a irradiarse en las charlas, en los debates, en la universidad, en los comentarios en la televisión, en un programa marginal de radio que se repetía machaconamente en uno y en otro lado. Se comenzó a generar el embrión de un nuevo sentido común, el embrión de nuevas ideas fuerza, es decir, una transformación cultural. Esta es la base que al régimen, al cometer más errores, por lo tanto visibilizar mejor las opciones, al cometer más fallas organizativas y al fracasar sus propuestas, estas otras comienzan a irradiarse y a acaparar la atención ya no solo de los especialistas, sino del público común, de la gente que anteriormente no le importaba nada de la política y que ante los problemas económicos que le agobian de él o de su hijo y ante la falta de expectativas, comienza a buscar una esperanza. ¿Dónde está esa otra esperanza? Y encuentra en estos intersticios la semilla de una nueva esperanza, de un discurso, de una posibilidad. Es sobre esa base que se gesta una victoria política luego. Es decir, previa a las grandes victorias políticas, electoral o política militar frente al golpe de Estado 2 años después de las elecciones, ha precedido una transformación cultural, una guerra cultural, un debate cultural, un nuevo sentido común, emergente, que disputa el sentido común prevaleciente en todos los ámbitos de la sociedad, no solamente en el ámbito especializado de la academia, sino que se irradia a otros ámbitos de la propia sociedad. Este es el terreno de la victoria. Y una vez una victoria contundente en el electoral, nuevamente transformación cultural, que da lugar a las condiciones de una nueva victoria política y más fuerte, y que luego da lugar nuevamente a otra batalla cultural. Entonces, ante el dilema método gramsciano o método leninista de los procesos revolucionarios, los dos. La historia es así. Y no se trata de un eclecticismo, sino de la dialéctica de la historia.
Cometemos a veces los errores de ver pedazos de la historia como un segmento y sacar una fotografía que te da una lógica de la organización. Pero si tú ves el video y muchas fotografías, vas a ver que las posiciones han variado entre los sujetos y que la fotografía final es apenas un momento de una posición y que los sujetos que estaban en una posición acá, hacia atrás tenían otras posiciones. Y cuando uno ve los procesos revolucionarios en su dinámica completa, ve esta mezcla de guerra cultural, acción contundente, lucha por las ideas, victoria y derrota, nuevamente lucha por las ideas. Es decir, lo que hemos aprendido es la fórmula de la revolución en Bolivia, usando conceptos académicos o políticos, Gramsci y Lenin, Gramsci y Lenin, Gramsci y Lenin, digámoslo así. Es una cadena de acciones. No puede haber victorias políticas contundentes si no ha habido una previa lucha y victorias previas en el ámbito cultural. Pero no has de poder consolidar tu victoria política en el ámbito cultural si no infringes al adversario, a las fuerzas conservadoras, derrotas contundentes. Es necesario Lenin. Es necesario. Todo lo que has hecho en el ámbito cultural tiene que condensarse en un momento determinado. Solamente en su condensación cambia la relación de poder. El sentido común el sentido común emergente deviene en sentido común dominante. Solo sí y solo sí has logrado una derrota ante el adversario. En lo político, en lo electoral, en lo organizativo. Pero para llegar a eso tienes que haber derrotado o comenzar a derrotar discursivamente, lógicamente, moralmente al adversario. Y luego eso se convertirá en derrota política, en derrota electoral, en derrota militar, si fuera necesario. La pregunta, en esta lógica gramsciana-leninista de la constitución de la hegemonía, ¿hasta dónde es posible convencer al adversario? ¿Hasta dónde tiene que ir la irradiación de los procesos de seducción e incorporación? Si te abres demasiado e incorporas en los procesos de seducción al núcleo duro de tu adversario, quizás él te convenció y no convenciste tú a él. Te vas a dar cuenta eso después, si te abres demasiado. Pero si no te abres y no tienes una política al adversario, este adversario se endurece. Fue derrotado hoy, pero existe y se endurece y se fortalece y vuelve a comenzar a irradiar, porque tiene todavía el control de resortes económicos locales e internacionales. Tiene poder. Porque el poder económico es distinto al poder político. El poder económico puede perdurar al poder político o tener otro tipo de vías más complejas de fortalecimiento. ¿Qué hacer con el adversario en su núcleo duro? Nuestra experiencia. Incorporar, pero desorganizado. Incorporar, pero derrotado. Derrotado moralmente. Derrotado políticamente. Derrotado materialmente. E incorporar. Va a reagruparse. Obvio, necesario. La lucha va a continuar. Pero le va a ser más complicado, va a tardar más. Y tendrás el tiempo suficiente para potenciar el poder económico de las estructuras sociales que tienen poder político, pero que no tienen poder económico. Que podrán tener influencia en el poder económico del Estado, pero que no necesariamente tienen influencia en su propio poder asociativo y organizativo, como sindicato, como gremio, como campesinos. Y la constitución de poder económico en los ámbitos sociales es mucho más largo, imprescindible pero mucho más largo.
el sujeto revolucionario. ¿Cuál es el sujeto de la revolución? Viejo debate de más de 200 años. ¿Es el proletariado? ¿Es el campesino? ¿Son los nuevos movimientos sociales? ¿Es la juventud? ¿Son las mujeres? ¿Son los indígenas? Dependiendo cómo uno se ubique en este debate de los sujetos, toma una postura, asume funciones organizativas, arma un esquema conceptual explicativo, define tareas y acciones de su vida asociativa, de su vida intelectual, de su vida íntima, de sus proyecciones de vida. ¿Qué es lo que vemos nosotros? La disolución de los viejos feudalismos europeos o de los colonialismos oligárquicos, más las condiciones técnicas de la segunda revolución industrial, dieron lugar a una forma territorializada de la condición de clase, claramente diferenciada en términos territoriales por centro de trabajo y claramente diferenciada por su forma de organización en el gran centro de trabajo. Por eso el eje sindical en grandes centros de trabajo en los años 1910 hasta los años 1980 fue la clave del entendimiento de la constitución del obrero como sujeto de la revolución. Y en el caso de las sociedades de fuerte presencia campesina, del movimiento campesino como núcleo de los procesos revolucionarios. Los procesos de los últimos 40 años han modificado la condición de las clases sociales. Claro que hay clases sociales. Lo que ha variado es su condición, su composición. El porfordismo y la economía digital, más la fragmentación y desterritorialización de los procesos productivos, desde los grandes metrópolis de Estados Unidos hacia América Latina y parte de Asia, Europa hacia África y también parte de Asia, ha modificado la condición social de las personas. Hay una mayor proletarización, hay una proletarización generalizada, por supuesto, en términos estrictos sociológicos, no en términos asociativos ni políticos. La condición obrera se ha universalizado. Pero lo que no se ha universalizado es la clase, entendida como acción colectiva, como autoconciencia y autoorganización. Es distinto la clase sociológica, estadísticamente medible, de la clase movilizada, políticamente visible. Son dos cosas distintas. Este proceso de universalización sociológica, digámoslo así, de la proletarización, viene precedida en el ámbito organizativo en una proletarización difusa, precaria y nómada. Han desaparecido, no totalmente, los grandes centros industriales. Han desaparecido las formas de contratación regular, permanente, que permitían que el gran centro de trabajo no solamente sea el trabajo, sino sea el laboratorio de las ideas, de la asociación, de la vida cotidiana, de la constitución de comunidad obrera. Se han fragmentado los procesos de trabajo, las grandes empresas prefieren descentralizar la forma de producir para no generar, ellos dicen costos, es menores costos cuando uno desconcentra la producción. En términos políticos, fragmentación de la clase obrera. Obreros nómadas que van de un lugar a otro, 2, 3 años en un oficio, 2, 3 años en otro oficio. Obrerización difusa. Somos obreros, somos estudiantes, estamos en el comercio, volvemos a ser obreros. Nomadismo laboral. Esta es una de las características contemporáneas de la condición social. Hay una modificación de la composición material de las clases sociales. Pero también, como sucedió en el siglo XIX, hay un proceso de renovada
y abusiva reapropiación de bienes comunes no estatales por parte de la acumulación capitalista. Agua, bosques, medio ambiente, que son recursos públicos no estatales. Estas dos condiciones, obrerización difusa y nómada, que descentraliza la función activa del sindicalismo de gran empresa de los años 50, 60 y 70, más esta renovada acumulación por expropiación de recursos públicos no estatales, agua, recursos naturales, agua, tierra, bosques y medio ambiente, configura una materialidad de los sujetos potenciales de manera distinta, sobre los cuales los discursos políticos pueden gatillar acción colectiva. No es que el discurso inventa sujetos. Hay una pelea con el profesor Laclau. Los discursos no pueden inventar de la nada. Los discursos pueden ayudar a gatillar, a habilitar y a despertar potencialidades asociativas previamente habilitadas por la base material. Pueden hacerlo. Pues la palabra de gatillar está muy bien. Es la vieja pregunta del sociólogo: ¿por qué se rompió el vaso? ¿Porque le tiraron una piedra? No. El vaso se rompió porque era rompible y una piedra acabó de romperlo. Porque si el vaso era de acero no se hubiera roto. Lo mismo, un discurso puede gatillar sujeto político. No inventa el discurso sujeto político. Puede gatillar sujeto político a partir de la nueva configuración material de la sociedad, en torno a recursos naturales, en torno a identidad, en torno a asociatividad nómada de los trabajadores, que se asocian ya no por centro de trabajo solamente, sino a veces por oficio o por región. Lo que hemos encontrado en Bolivia es que están surgiendo nuevas formas de movilización, que las hemos llamado formas de movilización plebeyas, o la forma multitud, que es distinto al concepto de Negri de la forma multitud. La forma multitud es lo plebeyo, esta mezcla, oficios, regiones, identidades, en torno, a veces ya no al salario, a veces sí, a veces en torno a necesidades vitales, servicios básicos, agua, tierra, recursos naturales, la identidad. Donde también está lo obrero, pero lo obrero difuso, correspondiente a su nueva condición social. Hablamos entonces de fronteras sociales flexibles y de liderazgos contingentes. Lo que ha pasado en Bolivia es unas formas de movilizaciones plebeyas, donde el liderazgo ha sido contingente. ¿Estaba lo obrero? Sí, pero no necesariamente de manera dirigente. ¿Estaba lo indígena campesino? Sí, en momentos dirigente, en momentos apoyando a movilización urbana popular, con raíz indígena, pero también con raíz obrera. Y no hay que tenerle miedo a esta hibridez de la acción colectiva. Hay que entender la lógica de esa acción colectiva híbrida. Nos gustaría ver más los ejércitos como en los años 50, más definidos, pero creo que eso no va a volver a suceder, o no va a suceder en la dimensión en que sucedía antes. Hay que estar despiertos a esta forma hibridizada de la constitución de identidades, plebeyas, donde anida lo popular, donde anida lo proletario, donde anida el subalterno. Quisiera detenerme ahora en las lecciones del ámbito económico de Bolivia. Y es que resulta que cuando uno es oposición, es decisivo capacidad de movilización y capacidad de convencimiento.
más liderazgo social y a veces personal. Cuando uno es opositor y se enfrenta a un régimen de gobierno, a un régimen de Estado, a una sociedad, esto es lo central. Ideas fuerza, capacidad de movilización que convierte en las ideas fuerza en fuerza de masa, irradiante. Ahí uno se juega su vida, puede pasarse 20, 30, 40, 50 años, o morirse y será la siguiente generación que continuará esa lucha hasta que tenga un efecto. Pero cuando uno es gobierno revolucionario, obligatoriamente tiene que combinar capacidad de movilización, capacidad de producción de ideas fuerza, más capacidad de gestión económica. Soy convencido que en estos tiempos de fin de la bipolaridad que caracterizó la vida política todo el siglo XX, la capacidad de gestión económica para resolver las necesidades básicas de las personas es clave, es decisorio para entender la continuidad, para garantizar la continuidad de los procesos revolucionarios. Y dirán, pero Álvaro, si es revolución quiere decir que la gente es capaz del gasto heroico, del sacrificio, sí. Pero quien dice eso no comprende que el gasto heroico corresponde a un momento heroico, el momento del ascenso de la revolución, de la movilización colectiva, del despliegue de heroísmo de la gente. Pero eso no dura, eso no es perpetuo. Luego viene el descenso de la movilización, y puede venir un corto valle o un largo valle de vida cotidiana hasta un nuevo ascenso social. Toda movilización social estadísticamente tiene una forma ondulatoria. Y los dirigentes tienen que saber entender la lógica de la acción colectiva. Es posible gasto heroico en los momentos del ascenso. Es el momento de la universalidad de la sociedad. Pero luego vienen los momentos corporativos de la acción colectiva, los momentos del valle y del descenso temporal hasta un nuevo ascenso. Y en estos momentos del valle y del repliegue corporativo de la sociedad, lo decisorio es la gestión económica. La capacidad que tiene que tener un gobierno, un proceso, un Estado que está transformando, de avanzar exitosamente en su economía. Ahí se juega su destino. En América Latina, lo que ha sucedido los últimos 10 años va a definirse por la economía. Acuérdense. ¿Qué hemos hecho en Bolivia? Darle al Estado el control de los principales ejes de producción y de generación de excedente económico. Hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones. No son los únicos ejes, pero son los centrales. Se ha nacionalizado. Sí. Y cuando yo veo a otros países ir a la inversa, me llama un poco la atención. Pero ¿saben qué? Tenemos una ventaja, en nuestra pequeñez, una ventaja, que la película que se está dando en unos países con la privatización, ya la vimos nosotros. ¿Y saben qué? El jovencito de la película se muere. Y la señorita pobre que quería casarse con el rico, se queda más pobre al final de la película. Ya vimos esa película, ya la conocemos. Lo que se está debatiendo en algunos lugares en el mundo, en Bolivia se debatió hace 30 años. ¿Qué hicieron en Bolivia los gobiernos?
porque había habido un periodo nacionalista de estatización en los años 50, como sucedió en América Latina. ¿Qué hicieron? A las empresas decisorias de la generación de excedente las asfixiaron. ¿Cómo? Obligando a que esa empresa, en el caso de Bolivia, YPFB, entregara la totalidad de sus ingresos al Estado. Al principio uno dice, eso está muy bien, excelente, que entregue al Estado. Claro, porque se puede construir escuelas y pagar mejores salarios. Pero esa empresa sin recursos ya no puede renovar maquinaria. Esa empresa sin recursos ya no puede explorar nuevas áreas de gas ni de petróleo. Al principio parecía algo normal. Extraerle a las empresas los recursos para que queden en el Estado parecía algo inofensivo. 5 años después, ¿qué nos dijeron? Ven, ahí está el Estado. El Estado es ineficiente, no tienen tecnología, no han podido descubrir nuevos pozos petroleros, no han podido descubrir nuevos campos gasíferos. Entonces, este Estado no sirve, inoperante, ineficiente, burocrático, que vengan los extranjeros. Eso pasó en Bolivia. Los procesos de privatización no fueron de un día para el otro. Se creó una base de apoyo para privatizar. Y después de haberle quitado y de haber seccionado a las empresas públicas todo su dinero, y luego mostrar de que eran ineficientes, que no podían expandirse, que no tenían nueva tecnología, se nos dijo, ahora hay que privatizar. Y la gente aceptó. Y privatizaron. Privatizaron el gas, privatizaron el petróleo, privatizaron los ferrocarriles, privatizaron la electricidad, privatizaron las telecomunicaciones. Eso pasó en Bolivia. Y 10 años después de esta lógica de privatización, primero de asfixia y luego de privatización y de entrega de los recursos públicos a los privados, ¿qué quedó de Bolivia? Lo que dice Harvey, ¿no? El profesor Harvey, el neoliberalismo es una acumulación por expropiación. No es que el neoliberalismo genera riqueza, se expropia de la riqueza que ya existía. Los campos anteriormente descubiertos por la empresa estatal, donde se sabía que había gas y petróleo, pasaron a manos privadas. Las inversiones de 5.000, 10.000, 20.000 millones de dólares que había gastado la empresa estatal previamente, 40 años atrás, para explorar las áreas, se las pasaron a los privados. Y los privados metieron el dedo y salía gas y petróleo. Por supuesto que salía gas y petróleo, porque ya habían sido descubiertos. La empresa del Estado no tenía para perforar, pero los privados sí tienen para perforar, utilizando y aprovechándose lo que había sido descubierto por el Estado. En telecomunicaciones, el Estado tenía el monopolio, creó un monopolio de la comunicación, vinieron los privados, aprovecharon ese monopolio, crearon un monopolio de precios, un monopolio de tecnología, y se aprovecharon del boom de las nuevas tecnologías de la comunicación. Hidroeléctricas. El Estado había hecho 30, 40, 50 años anteriores estudios de hidroeléctricas para generar electricidad, hizo los diseños finales, faltaba la inversión, vienen los privados, se ahorran investigación, se ahorran diseño, simplemente meten la plata y comienzan a generar electricidad y a cobrar caro. ¿Y qué quedó de Bolivia de todo eso? El país más pobre de América Latina, el país más injusto de América Latina. El 60% de nuestra población era extremadamente pobre. Fragmentación social, pérdida de soberanía, leyes que se hacen en Estados Unidos y que no se hacen en el país, que vienen en inglés y que los asambleístas no se pasan el trabajo de traducir para aprobar esas leyes. Eso era Bolivia. Embajada norteamericana que decidía quién era viable o quién no era viable a los políticos. Quienes asistían a sus fiestas de la embajada del 4 de julio eran los potencialmente presidenciables, potencialmente ministeriables o potencialmente senatoriales. Y quienes no asistían ahí no tenían derecho a entrar al ámbito político. Bolivia perdió 20 años de su historia. Literalmente las perdió. ¿Qué hicimos cuando entramos? Desmontar todo ello. Pero no fue un regreso
a la economía de sustitución de importaciones de los años 50. Nada puede regresar, nunca nada regresa. Había cambiado el mundo. De las economías autocentradas que sustituían importaciones se ha pasado a una economía multidependiente a nivel planetario. Fragmentación laboral, mercados globales, sí. Y tú no puedes remontar eso desde una pequeña nación de 10 millones de habitantes. Estás en medio de ello. Pero la cosa es cómo te ubicas en medio de ello para transformar y para obtener los mejores beneficios como sociedad. Nosotros nacionalizamos el gas, nacionalizamos el petróleo, nacionalizamos la electricidad, nacionalizamos telecomunicaciones y parte de las minas. ¿Qué nos ha permitido esto? Que Bolivia crezca 350% en 9 años. Yo estaba viendo el crecimiento de México, de su economía. En 15 años, no en 10, en 15 años ha crecido 150%. O sea, ha duplicado y la mitad más de su Producto Interno Bruto. Bolivia ha multiplicado por 3.5, casi por 4, en un menor periodo de 9 años, no de 15. Chile, cuando entramos nosotros, que es un éxito de economía neoliberal, ¿no? Tenía un Producto Interno Bruto 14 veces más grande que el boliviano. 14 veces. Ya no comparo con México porque eso es muy grande. Con Chile, pero que es considerado como un éxito de modelo neoliberal, autoritario y pseudo-democrático después. Pues ahora la diferencia con Chile es de 1 a 8, ya no de 1 a 14. Hemos producido más rápido riqueza y hemos distribuido de mejor manera la riqueza. Y si mantenemos este ritmo de crecimiento, el 2020 la relación con Chile va a ser de 1 a 4 y el 2026 de 1 a 1. Es un modelo exitoso de crecimiento. En promedio, Bolivia está creciendo 5%, en promedio. Y el Banco Mundial sacó en marzo un informe que decía que los países que no tienen acceso al litoral, a mar, tienen un efecto de 2 puntos porcentuales de su Producto Interno Bruto. Es decir, Bolivia con mar estaría creciendo al 7% de su economía. Quien gana ahorita Bolivia en crecimiento es Panamá, que tiene acceso a los 2 mares, al Atlántico y al Pacífico. Hemos sacado en 9 años al 20% de la población a la extrema pobreza. Tenemos una tasa de endeudamiento del 17% de nuestro Producto Interno Bruto. Tenemos la mayor tasa porcentual de reservas internacionales. En reservas internacionales tenemos la mitad de nuestro Producto Interno Bruto en reservas internacionales, es decir, en ahorros bancarios que pueden permitir dinamizar la economía. Nos hemos abierto al mundo, pero selectivamente. Hemos multiplicado por 4 las exportaciones, por 4 veces las exportaciones. Pero a la vez hemos potenciado mercado interno. El crecimiento en Bolivia se sostiene hoy en el mercado interno, en primer lugar, y en segundo lugar en las exportaciones. El salario mínimo en Bolivia hace 9 años era 1/5 del salario de los argentinos, el salario mínimo. Hoy es la mitad del salario de los argentinos. Falta mucho, pero estamos tomando esas medidas. Diversificar exportaciones, potenciar mercado interno. Ya vamos 1 año de crisis económica. Despertó en agosto la crisis económica que afectó a América Latina de manera terrible. En crisis económica, el crecimiento boliviano a 12 meses es 5%. En crisis económica. Y este año calculamos que vamos a tener un crecimiento entre el 4.7 y el 4.8 de crecimiento.
La clave, nacionalizar los centros neurálgicos de la generación de excedente, distribuir la riqueza, reinvertir en ámbitos selectivos de industrialización, potenciar la economía campesina, dinamizar mercado interno, potenciar la economía comunitaria. Básicamente esa es la fórmula que estamos aplicando ahorita. Califican a nuestro gobierno de populista, porque estaríamos dilapidando, bueno, América Latina está dilapidando sus recursos. No es cierto. Distribución de la riqueza no es dilapidación de recursos, es un hecho de justicia social, distribuir los recursos. De población centenaria y secularmente arrinconada a la extrema pobreza. Pero a la vez también tiene un efecto económico. ¿Cuál es? Mercado interno. Y frente a la crisis económica, el Estado no ha retrocedido, porque cuando hay problemas, lo común es retroceder, ahorrar y esperar que pase la crisis. Hemos tomado desde hace 2 años, porque ya se olía que venía la crisis, medidas anticíclicas, que llaman los economistas. Hemos duplicado la inversión pública. Hemos recurrido a nuestras reservas internacionales, estamos usando reservas internacionales. Y la estamos invirtiendo en el ámbito de producción. Los ingresos de impuestos en el ámbito de distribución de la riqueza y las reservas internacionales en el ámbito de producción para generar más riqueza. Y seguimos potenciando, que es complicado, los ámbitos del valor de cambio. Es decir, producir no con el afán de acumular y de generar más riqueza en propiedad privada. Producir para redistribuir y producir al margen de la lógica del valor en ciertos momentos. Luz, agua, servicios básicos, créditos bancarios. Son ámbitos donde la lógica del valor mercantil no regula. En otros sí sigue regulando, por supuesto. No le pidan a un país de 10 millones de habitantes, básicamente campesino, construir el comunismo en 10 años. No lo puede hacer. Pero hay ámbitos de regulación de lo mercantil, hay ámbitos de potenciamiento de lo comunitario, hay ámbitos de fortalecimiento de valor de cambio, de valor de uso por encima del valor de cambio. Tasas de interés a los campesinos, servicios básicos, no regula la ley del valor, no regula el precio de mercado, sino el valor de uso, la necesidad. Pero tampoco se puede en todo, porque si no, todos los recursos acumulados quedarían destruidos, disueltos y agotados en 5 o 7 años. La posibilidad de expandir el valor de cambio por encima del valor de uso, es decir, lógicas no mercantiles por encima de lógicas mercantiles, es un trabajo nacional, pero también es un trabajo internacional. Es un trabajo que requiere el acompañamiento de otras revoluciones, de otros procesos revolucionarios. A esto le llamamos el modelo de economía plural. Estado, no como empresario, sino como generador de excedente y distribución de excedente. No es una acumulación capitalista. No da lugar a una nueva burguesía. Privado, local y extranjero, bajo el control y en los ámbitos que el Estado habilita y permite, bajo un régimen de impositivo muy duro. En hidrocarburos, el llamado government take es 85-15. Tú produces un barril de petróleo, sacas el 10 o 15% o 20% de costos de operación, te queda la ganancia. ¿Cómo distribuyes? Eso se llama el government take. En Bolivia es 85% para el Estado, a veces 87% para el Estado, y 15, a veces 13% para el inversionista extranjero. En la minería, 55% a 45%, y en la banca, 50-50. Si la banca este año generó 100,
de ganancias, 50 pasa al Estado, 50 queda en la banca. Es un régimen de government take financiero, government take minero y de government take petrolero, hidrocarburífero. 85, 55, 50. Ese es el esquema que le está permitiendo al Estado el ingreso de recursos y la dinamización de la economía. Un último tema, para no cansarlos. El debate sobre los extractivismos. No sé si está de moda acá, profesor. Está de moda. Producir riqueza transformando la naturaleza o preservar la naturaleza en el marco de la lógica comunitaria e indígena de relación dialógica con la naturaleza. Es un debate que atraviesa desde México hasta Bolivia y han surgido en Bolivia básicamente gente financiada por ONGs que dicen, sí, son revolucionarios, son progresistas, pero son unos traidores. ¿Por qué? Porque siguen siendo extractivistas. Chinga. Perdón, profesor, pero me he emocionado. Claro, desde tiempos del virrey Toledo, de 1570, cuando llega el virrey Toledo y reorganiza el sistema colonial en Sudamérica, en el virreinato de Lima, Bolivia, como México, como Perú, como Chile, fue ubicada en el contexto de la economía mundial como un país proveedor de materias primas. Proveedor de materias primas, es decir, aplicación del extractivismo, depredación de la naturaleza para sacar materias primas e insertarlas en el comercio mundial. 1570. Viene la República en 1825 y el régimen primario exportador, dicen los economistas, se mantiene. Bolivia seguirá siendo un productor ya no de plata como lo era en tiempos coloniales, sino de estaño, de cobre, de plomo y luego ahora de gas, que inserta su producción en los circuitos mundiales de producción. Vamos, más de 400 años así. Esa premisa es verdadera. La segunda premisa verdadera de esta crítica: somos un gobierno emergente de movimientos sociales, populares, obreros, indígena, campesinos. Y es esta fuerza indígena campesino la que ha sacado a luz, con herramientas valiosísimas, la necesidad imperiosa de una relación distinta del ser humano con la naturaleza, lo que Marx llamaba una modificación del metabolismo entre el ser humano y la naturaleza, que bajo el capitalismo y bajo una producción primaria exportadora es depredador. Esa premisa es correcta. Pero a partir de estas dos premisas no se deducen todas las demás. No se pueden deducir todas las demás conclusiones, el famoso teorema de Gödel, ¿no? ¿Qué hace un gobierno revolucionario cuya impronta es indígena, fundamentalmente, que recoge este mandato de respeto a la madre tierra como un horizonte revolucionario, el vivir bien como alternativa al capitalismo?
pero que a la vez necesita generar los recursos para producir bienestar. Aún tenemos 2 millones de personas, el 20% de las personas en la extrema pobreza. Tenemos una sola carretera que llega a la Amazonía, que representa casi el 50% del territorio boliviano. Una sola carretera. A medias, encima. ¿Qué hacemos con personas que no tienen en el campo agua potable, electricidad y una escuela de 2 cuartitos con asientos de madera en vez de asientos de adobe? ¿Qué hace un gobierno revolucionario ante este dilema? Tiene que ser fiel a su raíz indígena originaria de producir una nueva relación vivificante, mutuamente vivificante con la naturaleza. Pero necesita a la vez recursos para generar bienestar para su población. Porque si no lo hace, la derecha sí se va a plantear la posibilidad de generar recursos para su población. Y ellos sí saben cómo. ¿Qué hacemos? Yo quiero que se coloquen en mis zapatos. Es complicado. Si solamente nos dedicamos a producir riqueza y a mantener el régimen extractivista para satisfacer necesidades, estaríamos evidentemente renunciando a nuestro mandato indígena y al horizonte comunitario del vivir bien de una nueva relación metabólica ser humano-naturaleza que emerge de las enseñanzas de los pueblos indígenas. Pero si solamente nos dedicamos a preservar la naturaleza y a paralizar la producción para no tocar un solo árbol, los efectos todavía son peores. No solamente sería el efecto de satisfacer estas condiciones de vida para la gente que demanda y que ha visto en su proceso la posibilidad de superar sus condiciones de vida, de abandono y de pobreza secular. No solamente estaríamos dando el discurso a los sectores conservadores para una restauración del neoliberalismo. Lo peor es que estaríamos dando pie a la protección de una situación colonial de los pueblos indígenas. Y este es un tema fundamental. La situación actual de los pueblos indígenas es una situación colonial. La situación y las condiciones de vida actual de las naciones indígenas originarias de toda América Latina es un hecho colonial. Se trata de pueblos y de naciones que han sido destruidas en su orden civilizatorio, no aniquilados, sino fragmentados, parcializados, subsumidos, descuartizados. La actual condición de vida, supuestamente dialógica con la naturaleza, es un hecho colonial hoy, tal como está. Es fruto de la colonia. ¿Y qué nos proponen los compañeros que nos critican? Que dejemos eso así. Que no toquemos las actuales condiciones de vida del movimiento indígena y de los pueblos indígenas. No las toquen. Esas sí son respetuosas de la naturaleza. Momento. Esas son producto de la dominación colonial tal como están ahora. ¿Hay adentro anida una otra manera de entender la producción y la naturaleza? Sí, está anidado. Pero tal como está ahorita, es un hecho colonial, es un producto colonial. Y el congelamiento de las actuales condiciones de vida es el congelamiento de la relación colonial sobre los pueblos indígenas. Y lo peor,
es que este intento de congelar las condiciones de vida de los pueblos indígenas en su relación colonial es una manera de pagar la factura de la plusvalía medioambiental generado por los países altamente desarrollados en el norte. Uso este concepto de plusvalía medioambiental. Hay un costo humano, planetario, de la industrialización de los últimos 100 años, que la han llevado adelante los países del norte, más desarrollados, y que está ocasionando este desbarajuste en el medio ambiente. ¿Quiénes van a pagar ahora ese costo medioambiental de la acumulación? Los países del sur. ¿Cómo? Congelando las condiciones de vida, no tocando árboles, no tocando cerros, no tocando nada, congelando y petrificando las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Esta es la lógica de un medioambientalismo colonial. Y nos oponemos a eso. Y nos enfrentamos a ese colonialismo medioambiental. De mis amigos, compañero Gudinas, de nuestro compañero Sivechi. Y digo que eso es un medioambientalismo colonial, porque se suma, sin saberlo, o sin desearlo, o sin quererlo, a esta dinámica de cómo se distribuyen los costos. El mundo se mueve así. ¿Cómo se van a distribuir los costos de la crisis mundial? Los bancos bien, los empresarios bien, los trabajadores mal. ¿No es cierto? Eso es la crisis. La distribución de los costos de la orgía del día anterior. Eso está pasando en Grecia, va a pasar seguramente en otros países. Lo mismo se trata con el medio ambiente. Son 100 años de depredación medioambiental que ha generado el cambio climático. ¿Quién va a pagar los costos de esta plusvalía medioambiental? Los pueblos del sur, convertidos ahora en guardabosques. A ese medioambientalismo colonial que se suma a la lógica del capital planetario, de convertir a los países del sur en guardabosques, de congelar y de petrificar las condiciones de vida de las naciones indígenas. Contra ese medioambientalismo nos enfrentamos y lo criticamos y lo rechazamos. Y reivindicamos un otro medioambientalismo, un medioambientalismo indígena originario, un medioambientalismo revolucionario, como quieran llamarlos ustedes, que demanda y que plantea una nueva relación metabólica entre ser humano y naturaleza. Necesitamos, eso es imprescindible. No puede haber revolución del siglo XXI, como se llame, sin esta temática. Es una temática que no estaba en el siglo XX, que no la vio Marx, aunque hay unas reflexiones muy lúcidas de lo que él vio, de lo que estaba haciendo el capitalismo al respecto. Pero no hay posibilidad de una nueva economía, de transformaciones revolucionarias en el siglo XXI sin la temática medioambiental. Por supuesto. ¿Cómo estamos nosotros enfrentando el tema? ¿Qué decimos nosotros? En crítica a este medioambientalismo colonial, ¿no?, que lo calificamos de conservador, de reaccionario y de peligroso. Revisen el debate sobre la Amazonía latinoamericana, los debates del gobierno del presidente Tony Blair, de la gente de USAID, en torno a cómo debería administrarse la Amazonía latinoamericana. Están planteando ellos un proceso de transnacionalización de la Amazonía. Y eso lo quieren irradiar a otros ámbitos de la vida. Claro, es el pulmón. Y dicen, estos latinoamericanos no son capaces de administrar eso. Esto tiene que ser administrado por un consorcio interinstitucional de gobiernos extranjeros que los use para su beneficio, para el pago de esta plusvalía medioambiental que sostiene su crecimiento económico de los últimos 100 años de industrialismo. ¿Qué decimos nosotros? Hemos de salir
lo más pronto posible del extractivismo. Necesitamos salir, por supuesto. Pero para salir del extractivismo hay que haber resuelto mínimamente las condiciones básicas de existencia, de vida, de educación y de formación de la población. Necesitas temporalmente ese extractivismo. Lo necesitas. Y es con ese extractivismo, de ese gas que estás sacando y lo estás procesando, que vas a crear las condiciones de salud, de educación, de alimentación de esta juventud que el día de mañana va a poder dar lugar a una nueva forma de producir basada en el conocimiento, en las tecnologías ancestrales y en las modernas tecnologías de la ciencia, que es un patrimonio universal. Hay que salir del extractivismo, pero estás obligado a usar el extractivismo para salir del extractivismo. Porque lo otro es congelar las condiciones de vida petrificadas, heredadas de la colonia, de los pueblos indígenas y de tu propio país en su conjunto. Entonces, extractivismo sí, profesor, necesitamos el extractivismo, temporalmente, provisionalmente, como un recodo lamentable en el camino que nos permite crear las condiciones materiales, subjetivas, educativas, de una producción que no sea extractivista, que no sea primaria exportadora, industriosa en algunos aspectos y del conocimiento en el resto de los aspectos. El siglo XXI va a estar marcado por la economía del conocimiento, no cabe duda, por supuesto, pero hay que crear las condiciones para ello. Hay que crear las condiciones educativas de la nueva generación para ello, las condiciones alimenticias de la nueva generación para ello, las condiciones organizativas de centros de educación, de escuelas, con luz, con agua, con computadora, con internet, para ese tipo de educación. Y eso sale obligatoriamente del gas. ¿Es posible producir hoy extractivamente sin tanto efecto en el medio ambiente? Sí. ¿Es más costoso? Pero hay que hacerlo. En vez de hacer un pozo con 40 millones de dólares, tendrás que hacerlo con 70 millones para prever los efectos medioambientales. Hazlo, y lo estamos haciendo. Aunque cueste duplicar el precio, lo haces. Pero este es un paso temporal, un puente necesario para pasar a la nueva economía del conocimiento y de la industrialización selectiva de nuestro país. ¿Qué propuesta tienen los que nos califican de extractivistas? Si dicen, no queremos el congelamiento de las condiciones coloniales de los pueblos, entonces ¿qué? La plata no cae del cielo. El dinero, los recursos, es trabajo humano y naturaleza transformada. Esa es la fuente de la riqueza, nos decía Marx en el programa de Gotha, criticando al programa de La Salle. Ser humano, trabajo, naturaleza transformada por el ser humano. ¿Qué otra manera tenemos para crear la base material de otra economía? Ser humano, naturaleza. Se nos pide a los bolivianos y a los ecuatorianos cambiar en 5 años lo que ha durado 400. Es como los compañeros que nos piden el comunismo hoy, ya ahorita en un solo país, para que se diga que es un proceso progresista o revolucionario. No puedes. Objetivamente no puedes. Tienes un límite en tu capacidad de transformación, no es solamente voluntarismo. Y eso es lo que estamos haciendo en Bolivia. ¿Qué es lo importante de todo este debate? En lo económico, en lo político, en lo social. Que Bolivia hoy es un hervidero de ideas, es un hervidero de acción colectiva, es un hervidero de iniciativas. Es un laboratorio de los procesos revolucionarios, un hermoso laboratorio, fruto de este despertar de una sociedad que ha asumido la voluntad de controlar su destino. Y por supuesto que hay errores, y por supuesto que hay límites, y por supuesto que hay contradicciones. Nada es una taza de leche. Pero son contradicciones que las asumimos, que las entendemos, y buscamos la forma de solucionar en el tema de lo democrático, en el tema del Estado, en el tema de los sujetos, en el tema del modelo económico, en el tema del extractivismo. Somos procesos revolucionarios
suficientemente autocríticos como para entender nuestros límites, suficientemente autocríticos como para entender nuestros errores, pero suficientemente convencidos como para también atacar con toda la artillería ideológica, lógica, argumental, a quienes consideramos adversarios, en la aplicación de la fórmula Gramsci más Lenin: convencer y derrotar, convencer y derrotar. Muchas gracias.